¿Cuál es el conocimiento sátvico? Al final es Atman en todo. Solo Brahmayana permite a los hombres su autoconocimiento. Y hay un verso precioso del capítulo 15 que dice: aquel conocimiento que permite ver a la indivisa realidad imperecedera, Atman, en todos los seres vivos es Sattvic Jnana, conocimiento sátvico. Bueno, el sattva, recordar que en la filosofía, bueno, en el Bhagavad Gita se utilizan como tres componentes, lo que se llaman las gunas, que son sattva, esta que estamos hablando, que es la luz, la pureza, la sabiduría. Luego está la rajásica, rajas, que está relacionado con la acción, con el apego. Y luego está la tamásica, que es la pereza, el no querer hacer nada, la indolencia, etc. Entonces, cada uno en la faceta de su vida puede ser sattva en una, rajásico en otra o tamásico en otra. Al final hay que ir eliminando, hay que ir subiendo de tamas a rajas y de rajas a sattva. Y incluso al final de todo también hay que desapegarse incluso de sattva, porque incluso nos crearía nos quedaría apego, y también habría que, que desapegarse de sattva. Swami Vivekananda decía una vez que Ramakrishna era todo sattva por fuera y todo bhakti por fuera y todo jnana por dentro, y que era al revés, todo era jnana por fuera y bhakti por dentro. Quiero decir con esto que una personalidad, un paramahansa, un avatar que está desapagado, que ha realizado a Dios, ya no tiene nada que hacer, como era el caso de Ramakrishna. Y si en Samadhi ha realizado a Dios, se queda en la tierra para enseñar a los demás, como también lo hizo Adi Shankara. Si ese estado sátvico de Ramakrishna, si no hay una persona rajásica como fue Swami Vivekananda, ese conocimiento de Ramakrishna no hubiese llegado hasta nosotros. Pero bueno, en el conocimiento sátvico, vamos a ver el comentario que hizo Swami Vidyaprakashananda, que es autor del Gita Bhagavatam, que es la segunda versión del Gita que he traducido. Aquí tenéis un ejemplo. Es una versión que está en inglés y castellano y con un amplio comentario. Y os leo el comentario que hacía. Decía: la gente habla de diferentes tipos de conocimiento en el mundo, como el conocimiento de la física o de las matemáticas o las artes, como la pintura y la arquitectura, de los sistemas administrativos y políticos. Este conocimiento no lo lleva uno más allá del mundo objetivo. La unidad no es percibida ni aprendida por este conocimiento. ¿Qué ciencia puede enseñar a la gente conocer el Atman indivisible, indestructible, esa alma inmortal que tenemos cada uno? ¿Qué ciencia puede llevarlos más allá del alcance de la muerte y de la destrucción? ¿Qué ciencia puede ayudarlos a ver a Dios, lo eterno e inmortal en este universo, en constante cambio? Ninguna ciencia material puede abrir este ojo del conocimiento. Solo Brahma Vidya, el conocimiento de Brahman, permitirá a los hombres ver el mundo como realmente es. Solo Brahma Jnana es lo que permite a los hombres saber lo que realmente son, y lo que romperá el velo cegador de la ignorancia y el engaño. Recordad que esta es la segunda versión. Y el verso a partir de que iniciamos este vídeo, os lo repito, pero dice: aquel conocimiento jnana que permite ver la indivisa realidad imperecedera, el Atman, en todos los seres vivos, es conocimiento sátvico. Muchas gracias, soy Pedro Nay, ya he traducido 2 versiones del Gita, como os he comentado, y la obra de Swami Vivekananda. Si os ha gustado este vídeo, sobre todo compartirlo para que llegue a la mayor parte de almas posibles, comentarlo o darle un like. Muchísimas gracias. Namaste.